alumnos del sexto grado de primaria, les habla el profesor José Chunga del curso de Historia del Perú. Hoy día vamos a aprender algo muy importante, muy interesante sobre el tema de la prosperidad falaz. Ese es un tema en el cual el Perú se desarrolló y elevó su economía hasta un cierto punto. Así que vamos a ver esta mañana cómo es el tema de la prosperidad falaz. Así que vamos a dar inicio a este tema y esta clase de hoy. Así que empezamos. Historia del Perú. Vamos a tocar el tema de la prosperidad falaz. ¿Qué es la prosperidad falaz? Más conocido como el boom guanero. Así que vamos a ver, antes de ingresar al tema, vamos a hacer un pequeño recordatorio, un pequeño reencuentro de todo lo que ustedes han visto en el tema de historia del Perú. Ustedes han visto el marco teórico sobre la época prehispánica, ustedes también lo tienen en sus libros, y ahí están cada nombre de cada uno de ellos. También ustedes han visto en el tema de lo que es el tema del virreinato, sobre la conquista de Pizarro, sobre la Casa de Austria, sobre Casa de Borbón, Ilustración y revoluciones, y la independencia con José de San Martín. Ahora, vamos a ingresar en la prosperidad falaz, que eso nace en el tema del siglo XIX, más conocido como la época de la República o republicana. ¿Ya? Vamos a ver este tema sobre el siglo XIX. Ahora, ¿por qué se le llamó la prosperidad falaz en esa época y cuándo se inicia? Bueno, tenemos que la prosperidad falaz se inició en 1841 y termina en 1871. Vamos a ver su pequeña introducción, que ustedes también lo tienen en su libro, y nos dice: el Perú es un proveedor de una riqueza natural constituida por el excremento de las aves marinas, más conocido como el guano, que lo depositan en las islas o islotes de nuestro litoral y que se había acumulado por cientos de años. Entonces, se dice que este guano es un poderoso fertilizante que favorece el desarrollo agrícola. Fue conocido por los antiguos peruanos, no le dieron mucha importancia en la colonia hasta que a mediados del siglo XIX, que tenemos acá, el Estado peruano comenzó a obtener ingresos económicos debido a su venta, lo que permitió la recuperación económica y una época de prosperidad para nuestro país. En ello, nuestro historiador Jorge Basadre lo denominó dicho periodo en la prosperidad falaz. Vamos más adelante a tener el concepto de la prosperidad falaz. ¿Por qué le denominan así? ¿Ya? Y eso, ¿quién va a hacer esas preguntas? Nuestro amigo Pepito. Seguimos. El ave de mayor producción del guano era conocido el guanay. ¿Y dónde fueron esos encuentros de ese guano? En las islas de Chincha. Los lugares donde se encontraban los yacimientos más importantes de este recurso. Cabe resaltar que el propietario del recurso guanero era el Estado peruano. Así que una vez hemos leído la pequeña introducción, vamos a dar inicio a un tema. Decimos, y nos va a decir Pepito. ¿Qué nos dice Pepito? ¿Qué es? ¿A qué se le denomina el prosperidad falaz? Vamos a poner ¿qué es? Entonces, la prosperidad falaz se pone en varios puntos. Y uno de ellos es el concepto. Nos dice que es un periodo de la historia del Perú a inicios de la República. ¿Qué hemos visto? De la República. ¿En qué año? Siglo XIX. Un periodo caracterizado por lo siguiente. En ese tema vamos a encontrar 4 características muy importantes. Y en esos puntos es bonanza económica, vamos a tener lo que es enriquecimiento criollo, vamos a tener gobierno militar, y por último, lo que es
lo que termina en bancarrota. ¿A qué se le denomina bancarrota? Se le denomina a deudas, falta de ingreso o que se acabó el dinero económico en el Perú. Hasta este entonces, tenemos que la prosperidad falaz es un tema que nos dicen que tuvo grandes economías. Pero ¿por qué falaz? Ajá. ¿Y quién nos va a hacer esa pregunta? Otra vez aparece nuestro amigo Pepito. ¿Y qué nos dice? ¿Por qué es falaz? Así es, nosotros le decimos que se le denomina así porque es una prosperidad falsa, mentirosa, una prosperidad engañosa. ¿Por qué? Porque no todos los peruanos tuvieron y disfrutaron ese dinero y beneficio económico. Ahora, vamos a saber estos 4 puntos con estas especificaciones. Y empezamos. El primer punto es la bonanza económica. Dentro de lo que era la venta del guano, Perú tenía un buen ingreso económico. Entonces, ¿qué obtuvo el Perú al tener esos ingresos económicos? Tuvo lo siguiente, tuvieron estos 4 puntos muy importantes. Se compró el primer barco a vapor en Sudamérica, se compró el primer ferrocarril de Sudamérica, se puso iluminación por primera vez en las calles de Lima y una potente marina de guerra del Perú. Entonces, al tener eso, ¿qué podemos pasar? ¿Qué podemos decir? Que Perú estaba teniendo una gran riqueza, un gran beneficio. Ahora, nace otra pregunta y lo vamos a, para poder saber el siguiente punto del enriquecimiento criollo. ¿Por qué dices enriquecimiento criollo? Bueno, para tener eso, dice, la pregunta es, ¿todos los peruanos tuvieron dinero y disfrutaron del dinero del guano? La pregunta es no. No todos los peruanos recibieron el dinero o fueron beneficiados por ello. Y hacernos también otra pregunta. ¿Quiénes eran los habitantes de Perú en la época del siglo XIX? ¿Quiénes eran? Eran 3 tipos de clases. Teníamos las clases altas, que eran los famosos criollos, ellos que venían desde la independencia. De ahí la clase baja, que vienen a ser los esclavos, que aún habían en ciertos puntos del Perú. Y los indígenas, que eran la gran mayoría de la población peruana. Y aquí es donde nace el siguiente punto, que por eso el enriquecimiento criollo. ¿Quiénes decían que se habían tenido ese beneficio económico? Eran los de clase altas, los criollos. Por eso tenemos el enriquecimiento criollo. Ahora, como en esta época, en el siglo XIX, el Perú tenía un recurso importante que era el guano, para eso también Perú iba a tener países que querían quitarle ese producto. Entonces, ¿quiénes eran? Les voy a presentar a los países que estaban queriendo nuevamente obtener a Perú o quitarle a Perú esos beneficios. Los tenemos a Francia, tenemos Alemania, tenemos Gran Bretaña y en la actualidad Estados Unidos. Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Entonces, y también uno de ellos que quería obtener y era uno de los más famosos que ya nos había colonizado. A ver si ustedes lo recuerdan. ¿Quién fue el que nos colonizó, el que nos conquistó? ¿Quién fue? Si hablamos, vamos a entrar al último punto. Si hablamos en la época del virreinato, ¿quién nos conquista? A ver, miremos acá. ¿Quién nos conquista? Pizarro. En la época del virreinato nos conquista Pizarro. Pero en la independencia, San Martín nos libera. Entonces, si hacemos este reencuentro,
si hacemos este reencuentro, ¿qué quiere decir acá? Que el país que quería quitarnos la prosperidad falaz era España. España era uno de los países que también quería este producto, este nuevo producto que estaba haciendo enriquecer al país. Entonces, seguimos. Como ya tenemos acá, ¿cuáles son los países? Ya están Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña y España. ¿Y por qué le llamamos gobierno militar? En el siglo XIX, en el gobierno militar, tenemos a un famoso, que fue también el presidente de nuestro país, después del presidente Gamarra, quien entra a tomar el liderazgo en el año 1845, es Francisco. ¿Quién era? ¿Era Francisco? ¿Era Juan Pablo? No. ¿Quién era el famoso militar? Ramón Castilla. Ramón Castilla era uno de los militares más famosos, que él fue que organizó y ordenó esta prosperidad falaz, pero también tuvo un déficit. Y eso también lo vamos a conocer en este tema para que ustedes puedan entenderlo. Así que ya tenemos que el gobierno militar, ¿quién lo formaba? Ramón Castilla. Ahora, vamos a ver. Yo les dije que terminaba en bancarrota. Y yo también les dije que Ramón Castilla hizo muy bien. Hizo muy buenas ventas con el abono. Hizo muy buenas compras, pero no supo invertir en su población. No supo invertir en las necesidades que el pueblo peruano tenía. Él hizo algo muy importante. Por sus errores, terminaron en bancarrota. Y vamos a ver cómo se fue. Dice, despilfarro fiscal. El Estado peruano gastó en pagos de los recursos provenientes del comercio guanero de la siguiente manera. Aquí vamos a hacerlo, ustedes lo hacen en su cuaderno. Esto lo ponen en su cuaderno, un esquema. 20% de los recursos se destinó al pago de deudas. 54% se gastó en la expansión del Estado. El 20% se gastó en ferrocarriles improductivos. 7% se destinó a la sustitución de tributos indígenas y la manumisión de los esclavos, con cuantiosas sumas de dinero por los esclavos manumitidos en el segundo gobierno de ¿quién? Ramón Castilla. Ahora, ya sabemos el por qué se vino a la bancarrota, porque no supo organizarlo. Ahora, para nosotros poder saber el segundo tema, que viene a ser el contexto. El contexto. Para poder saber el contexto, debemos de primero hacernos una siguiente pregunta. Aquí vamos a verlo. Para poder saber el siguiente contexto, debemos de decirnos, y Pepito nos dice, si se dice que el guano valía millones para que los europeos lo compren, ¿por qué tenían que venir desde acá hasta Perú para comprarlo? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenían que hacer? Entonces, vamos a ver el contexto mundial. En el siglo XIX, ¿qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en el mundo para ver este contexto? Entonces, en esa época, decimos que los países de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, ¿qué decían? Desarrollaron la industria en base al combustible y petróleo, electricidad y la química. Eso se llama, más conocido, vamos a ponerlo acá, el primer contexto. ¿Cuál viene a ser el primer contexto? La segunda, ¿qué? ¿Cómo se llamaría? Revolución la segunda revolución industrial.
Entonces, si hablamos de ese tema, venimos a poner la segunda revolución industrial y el imperialismo coloniales. Vamos a tocar el primer tema, la segunda revolución industrial. En la segunda revolución industrial nace una pregunta muy importante que nos dice, profesor, si están hablando de revolución industrial, ¿qué tiene que ver con el guano de Perú? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Por qué tiene que ver la segunda revolución industrial con el guano del Perú? Bueno, les explico. Para que los países europeos en la segunda revolución industrial puedan mantener un grado de efectividad en sus productos, ellos tenían que también darles de comer a su gente, a sus manos de obra, a sus obreros. ¿Y ellos qué tenían que tener? Buena producción de cosecha, buena producción agrícola. Y si hemos visto en la primera parte, ¿qué nos dice? Que el guano era un fertilizante exitoso, muy bueno para la agrícola. Ahora, ¿por qué les digo que para ellos eran importantes? Muy bien, vamos a hacer un cuadro comparativo. Vamos a hacer un cuadro comparativo. Y el cuadro comparativo es, de acuerdo a sus científicos de Europa, ellos compararon este tema. El guano de oveja con el guano de isla. En este cuadro comparativo que ellos hicieron en el guano de oveja con el guano de isla, o sea, sus heces de la oveja, para ellos era un punto que decían, si un saco de abono de heces de oveja era igual a 2 sacos de trigo. Y acá viene la gran sorpresa. Un saco que venía a ser igual de abono de guano de isla, ellos podían sacar en sus cosechas 25 sacos de trigo. Es por eso que los países europeos venían hasta Perú a comprarlo. Ellos venían hasta Perú. Así sean, se pasaban días o meses el trayecto de llevando el producto, ellos esperaban, porque su beneficio era extremadamente excelente. Es por eso que ellos compraban, sin decir nada, compraban el guano de isla. Ahora, el siguiente tema que hablamos es acerca del imperialismo. ¿Por qué se le llama imperialismo? Estos países, como ustedes ven acá, estos países que tenemos, eran países que en esa época invadían. Por ejemplo, para que ellos puedan tener materia prima para la revolución industrial, ellos tenían que buscar materia prima. ¿Y qué hacían? Lo buscaban en África, lo buscaban en parte de Asia, Oceanía. Ellos conquistaban y formaban colonias. Y es por eso que ahí nacen los imperialismos coloniales. Entonces, ellos quisieron hacer lo mismo con Perú, pero no podían, porque Perú tenía en esa época la mejor marina de guerra. Por eso, y más sus aliados, que era Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. Eso fue en la época del siglo XIX. Continuamos. Características. Dentro de estas características, vamos a sacar estos puntos para que ustedes puedan verlo. Las características, el por qué el Perú hacía muy buenas ventas. Y eso está en las características. Si ustedes van a ver en su libro van a encontrar un pequeño cuadro
sobre el tema de las características sobre el guano del Perú o la prosperidad falaz. Seguimos, características. Una de las características fue la económica. Formas de venta del guano. Ajá, ahí vemos algo muy importante. ¿Qué tenemos acá? Esta es una pequeña isla. Esta isla que estaba en las costas del Perú, esta isla se llamaba la isla de Chincha. En esta isla fue donde se encontró el guano de la ave guanay, que estaban por cerros, que estaba acumulado por cientos de años el guano. Entonces, ¿quién fue el que puso ese tema? Punto muy importante. Dentro de la parte económica tenemos tres aspectos. El primer aspecto es, vamos a mencionarlos primero y de ahí les voy explicando. El arrendamiento. 2 viene a ser el consignación. Y el tercer punto y último, el famoso monopolio.